Amén. ¿Cómo estás, iglesia? Eso, una vez más, ¿cómo estás, iglesia? ¿Y cómo no vamos a estar bendecidos, prosperando y en victoria si estamos en la casa de Dios, si Dios está con nosotros? Mire, ¿qué razón quiere más, mayor, para estar bendecidos, prosperando y en victoria? Pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Ya sea que usted nos esté visitando por primera, segunda o tercera ocasión, ya sea que usted nos esté sintonizando a través de las redes, a través del internet, o ya sea que usted sea de casa, sea bienvenido al Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor. Reciba un cordial saludo de parte de nuestros pastores. El día de ayer yo platicaba con ellos, yo hablaba con ellos y me decían: Mike, por favor, saluda mucho a la iglesia, diles que los amamos, diles que ahorita estamos en un tiempo de reposo, estamos en un tiempo como familia donde estamos descansando, pero envíales bendiciones de nuestra parte, envíales un cordial saludo y diles que los amamos y que estamos pendientes de ellos todo el tiempo. Así que recibo un cordial saludo de parte de nuestro pastor Irán, de nuestro pastor Israel y de nuestra pastora Daniela. Y quiero aprovechar también estos pocos segundos para agradecer. Dice la Biblia que debemos de ser agradecidos en todo, y esto no lo hago por costumbre. Yo sé que todos los que nos paramos aquí no lo hacemos por costumbre, sino lo hacemos con la convicción de que es bueno. Quiero agradecerle a mis pastores la oportunidad que me dan de poder estar aquí haciendo esto que amo, que no tiene que ver con el púlpito, que no tiene que ver con la plataforma, que tiene que ver con compartir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Y en ese mismo sentido y orden de ideas, quiero darle gracias a Dios principalmente. Pues reconozco que si no fuera por Él y si no fuera Él en mí, nada bueno hay en mí para poder compartir. Pero si algo no hay en mí, es Él, su gracia y su misericordia derramada sobre mi vida, que me permiten poder estar aquí compartiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Y dicho esto, quiero entrar ya un poquito al mensaje. Quiero contarle que en esta ocasión encontrar el tema del que Dios quería que hablara en esta mañana fue un poco más rápido de lo normal. No el desarrollo del mensaje, pero sí el saber de qué era lo que Dios quería que hablara. Porque el último martes, si no estoy mal, del mes pasado, del mes de julio, el pastor comenzó a hablarnos acerca, o nos estaba hablando acerca del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo nos llevaba a vivir en lugares más altos, de cómo el Espíritu Santo nos llevaba a vivir en mejores lugares y tenía mejores planes para nuestra vida, y cómo era necesario que nosotros buscáramos esos lugares altos y esos lugares mejores en lo terrenal, pero también en Dios. Y ese mismo martes el pastor nos dijo que agosto era el mes ¿de qué? De la Biblia. Y que a lo largo de este mes muchos de los mensajes, o el eje central de muchos de los mensajes, serían la Biblia, la palabra de Dios. Y eso me hizo reflexionar en la importancia de la Biblia en nuestras vidas, de cómo es necesario que nosotros no solamente leamos la palabra, sino que meditemos en ella, que profundicemos, que vayamos más hondo, que busquemos más de Dios a través de su palabra. Y mire, yo le doy muchísimas gracias a Dios, porque desde niño mis papás y principalmente mi papá, yo le doy gracias a Dios por su vida, porque principalmente él desde niño me enseñó a amar la palabra, me enseñó a amar las escrituras. Yo tengo recuerdos muy vívidos de mi papá entrando en la noche al cuarto y mire, mientras otros papás tal vez le leían a sus hijos cuentos de Walt Disney, cuentos Louis o no sé qué cuentos le lean hoy a sus hijos, mi papá entraba con la Biblia, mi papá entraba con historias bíblicas, y mi papá nos leía la Biblia desde chicos antes de dormir. Yo me recuerdo mucho que mis historias favoritas eran la historia de Sansón, era la historia de Jonás, y constantemente yo le decía eso: léeme Sansón, léeme Jonás. Súmele a eso el hecho de que durante muchos años el negocio familiar fue una librería cristiana, a donde desde chicos pues acompañábamos a mi papá, acompañábamos a mi abuelo, eventualmente trabajamos ahí. Y pues en aquel entonces, hace ya más años de los que quisiera reconocer, pues no existía el iPad, no existía el celular, las computadoras eran monstruos enormes, no existían las redes sociales. ¿Y qué hace un niño en una librería? Pues se pone a leer, ¿no? Yo amaba, me recuerdo muchas navidades, pedir de regalo
Biblia, salió la nueva edición de la Biblia Promesas. Querido Santa, quiero una Biblia edición de promesas, ¿no? Y yo honro y bendigo la vida de mis papás porque ellos inculcaron eso en mí desde niño. Y mire, pero hubo una predicación que cambió mi relación con la palabra. Un 31 de diciembre de hace 7 años, el pastor, preparándonos para un nuevo año, preparándonos para un tiempo de primicias, preparándonos para un nuevo comienzo, él nos habló de un mensaje que se llamó el principio de lo primero. Y dentro del principio de lo primero, él nos habló de muchísimas cosas. Nos habló de las primicias, nos habló de la importancia del dar, nos habló de la importancia de poner a Dios primero. Pero dentro de esas cosas que él habló, hubo una palabra que se fijó en mi corazón. Y él nos habló del principio de la primera mención. Y él nos habló de cómo era necesario en nuestra búsqueda de Dios y en nuestro contacto con las escrituras, de poder identificar esos principios bíblicos de los que la Biblia habla dentro del contexto de la primera vez que se mencionan. Y como cuando uno lee esa primera mención de un texto, pues eso nos da un contexto más amplio y nos permite entender todas las demás veces que leamos eso. Por ejemplo, el temor a Jehová. Todos oímos acerca del temor a Jehová, todos oímos acerca del temor a Dios. Lo menciona la escritura muchísimas veces. Pero ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó? Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Y ahí Dios lo detiene y le dice: hey, aguanta, porque has temido mi nombre. Y el contexto de eso nos permite entender todas las demás veces lo que el temor a Jehová realmente significa. Que no es miedo, que es un temor reverente de fallarle, de desobedecerle, de no cumplir con su propósito, con su palabra, con su instrucción. Y ese mensaje revolucionó mi búsqueda de Dios y la manera en la que yo me relacionía con las escrituras. Y recuerdo que llegó el día 1 de enero, después de las festividades, y estando en mi cuarto, Dios me llevó a comenzar de nuevo mi lectura bíblica. Y entonces no importaba dónde estuviera, no importaba en qué texto estuviera en mi cronología de lectura, Dios me llevó a iniciar de nuevo, primer día del año, Génesis 1:1. Primer libro de la Biblia, primer capítulo. Usted se lo sabe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo iba leyendo el texto y de repente el Espíritu Santo comenzó a hablarme y comenzó a resaltar una palabra que se repetía muchísimas veces a lo largo de Génesis 1. Y comencé a leer: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sean los seres vivientes. Y dijo Dios, sea el hombre. Y dijo Dios, sean los árboles. Y conforme yo iba leyendo una y otra vez esa primera mención, esa primera ocasión en la que Dios hablaba, en la que la Biblia nos revela que la palabra de Dios puesta, y todo lo que ocurría, mis ojos se llenaban de lágrimas. Y yo decía: qué poder tan glorioso hay en tus palabras. Qué poder tan glorioso hay en lo que tú dices. Qué poder tan glorioso hay en tus dichos. Y yo me acuerdo que no pude avanzar más de Génesis 1. Cerré la Biblia y el Espíritu Santo me dijo: Mike, ¿y te das cuenta cómo todo ese poder creador está ahora? Te lo dejé escrito en este libro. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Qué hay desordenado en tu vida? ¿Qué hay donde hay caos en tu vida? ¿Qué es lo que hoy te hace falta? ¿Qué es lo que no hay? Dios dijo, y donde no había, fue creado. En medio de la oscuridad, Dios dijo, y la oscuridad fue disipada y vino luz. Dios dijo y trajo orden. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas en medio de esa situación que estás viviendo? Sumergirte en la palabra de Dios, escuchar lo que Dios tiene que decir respecto a esa situación. Y te digo una cosa:
las cosas van a comenzar a tener orden en tu vida. Toda tiniebla va a ser disipada, y eso que no hay en tu vida y que te hace falta, su palabra y su voz tienen el poder de crearlo. Hebreos 11:3 dice, Hebreos 11 es un capítulo que nos habla de fe de manera excelente, y Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué cosa? El universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dígame si no es importante que usted y yo amemos esta palabra. Es la voz de Dios que creó el universo, y todo lo que tú necesitas está aquí. Busca a Dios a través de su palabra. Yo, a raíz de ese mensaje del principio, de lo primero, de verdad me convertí en un apasionado de la Biblia. Me convertí en un apasionado de buscar a Dios a través de su palabra. Y yo le pido a Dios que a lo largo de este mes y a lo largo de esta temporada que hemos estado siendo expuestos a mensajes que tienen que ver con la Biblia, a mensajes que tienen que ver con la palabra, nosotros nos convertamos en unas personas hambrientas y deseosas de conocer a Dios a través de su palabra. ¿Sabe? Le voy a decir esto con mucho respeto y con mucho temor, y no quiero que salga de contexto. Luego las redes, usted sabe, ¿no? Así que entendamos. Me sorprende ver cómo se llena la iglesia, y desde tempranito, cuando anunciamos que viene un profeta. Va a venir un profeta. Pongan sillas, que se abarrote esto, porque se va a llenar. Y está bien, yo no digo que esté mal. Eso me habla de que hay hambre por escuchar la voz de Dios. Pero yo me pregunto, ¿será que con esa misma premura, será que con ese mismo ímpetu, será que con ese mismo ahínco nos levantamos todas las mañanas y decimos: Señor, hoy tengo la oportunidad de escuchar tu voz, quiero leer tu palabra? ¿Será que con esa misma desesperación, y se lo dejo de tarea, no es regaño, nada más medítelo? ¿Será que con esa misma desesperación, que con ese mismo fervor nos levantamos y decimos: hoy tengo la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra? Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:19, si no estoy mal, que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál? Ahí está. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, Mira, no sé si tú creas que hacías mal, pero ahí la Biblia te dice que hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y le digo algo: estamos viviendo tiempos de oscuridad. Estamos viviendo tiempos donde el panorama no se ve muy alentador. Pero ¿sabes? Harías bien en estar atento a la palabra de Dios, a escuchar su voz a través de la palabra, porque esa será la antorcha que ilumine tu camino. Y más adelante vamos a ver muchos más beneficios de prestar atención a la voz de Dios a través de su palabra. Pero entonces vamos entrando ya más en materia, vamos entrando ya más en el mensaje. El pastor nos hablaba durante el primer mensaje de esta temporada en la que estamos hablando de la Biblia, acerca de cómo la Biblia era un libro lleno de promesas. Y era importante que nosotros hiciéramos ¿qué cosa? Declaráramos la palabra. El pastor nos hablaba de cómo la Biblia es un libro lleno de promesas de Dios para nuestra vida, y que era importante que nosotros supiéramos y pudiéramos declarar la palabra con nuestra boca, declarar cada una de las promesas que Dios nos había hecho. Y yo estaba sentadito en mi lugar escuchando lo que el pastor hablaba, y yo le decía: Señor, ¿de qué quieres que hable? El pastor ya me había dicho que me tocaría predicar este día, y si bien el mensaje ya era claro, si bien el tema ya era claro, el pastor quería que habláramos acerca de la Biblia. Bueno, ¿qué quieres tú que yo hable de este libro lleno de promesas? Y el Espíritu Santo me fue mostrando algunos textos. El primer texto que me mostró es Romanos 15:4. Si me pueden apoyar, Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Y cuando uno lee este texto en Romanos, lo que uno le salta a la vista son tres elementos que este texto menciona. Son tres palabras que son claves dentro de este texto de Romanos 15:4. Comenzando por el final, me gusta mucho comenzar por el final, y a lo largo del mensaje vamos a comenzar por el final de muchos textos. Pero comenzando por el final, encontramos una palabra que nos habla de la finalidad, que nos habla del objetivo, que nos habla de lo que estamos buscando y esperando. Y es que tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. Y qué importante es vivir con esperanza. Qué feo es vivir desesperanzados. Qué feo es vivir sin ese fervor, sin esa conciencia, sin ese creer que vendrán cosas mejores, que esta situación en la que estoy el día de hoy cambiará, que eso que estoy buscando llegará. Qué bueno es tener esperanza. Me gustó mucho, no sé si tenemos la definición de esperanza. Encontré una definición de esperanza que me gustó bastante. Si no la tenemos, sí está. La voy a leer porque se llama así, ¿no? Dice: esperanza es que tengamos una ¿qué? Expectativa, ¿cómo? O confianza de algo que se espera con anhelo y por lo general con placer. Esperanza es una expectativa de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a mejorar. Y el texto de Romanos 15, el autor Pablo decía: es necesario que tengamos esperanza, es necesario que vivamos creyendo que hay esperanza para nosotros, que hay esperanza para tus hijos, que hay esperanza para tu casa, que hay esperanza en medio de esa situación que estás viviendo. Pero decía, para obtener la esperanza es necesario que pasen dos cosas antes. Le dije, la esperanza era el objetivo, la esperanza era la finalidad. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar para tener esperanza? Tiene que haber paciencia, para que por medio de la paciencia y de la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Me gusta mucho encontrar los originales y saber esas palabras del original cuando se escribieron. Y me llamó muchísima la atención darme cuenta que la palabra consolación de las escrituras, la palabra consolación no hace referencia a lo que tú y yo en español pudiéramos pensar que consolación es. No habla de consolación como un consuelo, no habla de consolación como un alivio. La palabra consolación ahí es la palabra parakaleo, y parakaleo significa invocación. Entonces el texto en el original dice: para que por medio de la paciencia y la invocación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Quiere tener esperanza en su vida? ¿Quiere tener esperanza en su diario vivir? Usted y yo tenemos que tener paciencia y tenemos que tener conocimiento de las escrituras para invocarlas, para declararlas. Se reafirma el mensaje que nos hablaba el pastor. Tenemos que hacerlo. Me pareció fascinante, y no me voy a meter en ese trip esta mañana, pero me pareció fascinante ver que la raíz de la palabra parakaleo, ¿sabe cuál es? Es una palabra que usted se conoce más que parakaleo. La raíz de la palabra parakaleo es paracleto. ¿Y quién es el paracleto? El Espíritu Santo. ¿Sabe? Nadie lo va a detener cuando usted camine por un lado con el Espíritu Santo y por el otro lado con la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente. Así como el paracleto es el que camina contigo, el parakaleo es la escritura que tiene que caminar contigo. Y por eso Pablo le decía a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Mire, yo estaba leyendo esto, y mientras leía esto
el Espíritu Santo me fue recordando y me fue inquietando, y yo decía, yo he leído algo parecido a esto en la Escritura. Yo he leído algo parecido a Romanos 15:4 en otro texto, y el Espíritu Santo me llevó a Hebreos 6. Y usted se va a dar cuenta junto conmigo de cómo Hebreos 6, los textos que vamos a leer del 9 al 20, vamos a leer hoy mucha Biblia, déjeme decirle, pero no pasa nada, estamos en el mes de la Biblia. Entonces usted se va a dar cuenta cómo este texto de Hebreos 6 del 9 al 20 profundiza, se entrelaza, explica de una mejor manera lo que el apóstol Pablo decía en el libro de Romanos capítulo 15 verso 4. Y eso a mí me fascina, porque a veces nos queremos romper la cabeza, encontrar el hilo negro de las Escrituras, y la Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura se explica a sí misma solita, y me pareció fascinante, y quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Vamos a leer los versos del 9 al 20. Y dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas como, dígalo fuerte, de cosas como, tenemos esperanza de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero que se dé cuenta de algo. Déselo fuerte a Dios. Las promesas se heredan por la fe y la paciencia. Como que muchas veces nos quedamos solamente con el 50% del cuento, ¿verdad? Como que muchas veces pensamos en la promesa que Dios ha dado en nuestra vida y uno piensa, la voy a conquistar por la fe. Sí, pero va a tener que tener paciencia. ¿Y se da cuenta cómo los textos se van entrelazando? ¿Se da cuenta cómo Romanos 15:4 nos hablaba de qué cosa? De esperanza. Y el texto de Hebreos nos habla también de esperanza. ¿De esperanza en qué? Esperanza en que vienen cosas mejores. Esperanza en que mi situación va a cambiar. Esperanza en que obtendré la promesa por la que he estado esperando. Y ambos textos nos hablan de paciencia y también nos hablan de qué? De fe. No, Mike, Romanos habla de la consolación de las Escrituras, y la fe viene por el oír. ¿Qué? ¿Se da cuenta cómo hacen match? Y hablan de lo mismo. Vamos a seguir leyendo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a ti y a mí, queriendo Dios mostrar con mayor fervor, queriendo Dios mostrar con mayor ahínco a los herederos de la promesa. ¿Cuántos herederos hay de promesas aquí? ¿Cuántos tienen promesas que no se han cumplido, pero que creen que se van a cumplir? Bueno, mostrándonos a ti y a mí la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. De repente palabras muy rimbombantes, pero no se deje llevar por esas palabras tan rimbombantes. Lo que Dios está diciendo allí es que un día Dios le quiso mostrar a los herederos de la promesa, a ti y a mí que tenemos promesas de parte de Dios, con mayor fervor, con mayor pasión, con mayor certidumbre. Les quiso mostrar y nos quiere mostrar con mayor fuerza que Él no cambia, que lo que Él dijo permanece para siempre, que Él habla lo mismo ayer, hoy y siempre, que Él no ha cambiado. Y queriendo mostrar eso, ¿sabe por qué? Porque hay momentos en nuestra vida en el que vemos que las cosas no se están moviendo.
recibimos la promesa de Dios, pero no vemos que nada ocurra, no vemos que las cosas cambien. Y entonces Dios dice: es momento de mostrarles con mayor fuerza la inmutabilidad de mi consejo. Inmutabilidad quiere decir que yo no cambio, y que el cielo y la tierra, decía la hermana Gaby, pasarán, pero mi palabra y lo que he hecho sobre tu vida no pasará, se cumplirá. Y cuando Dios quiso, dáselo fuerte a Dios, y cuando Dios quiso mostrarnos a ti y a mí en medio de esa situación, que Él no cambia, que su palabra sobre tu vida no cambia, dice la Biblia que Él interpuso juramento. ¿Me pueden poner la definición de juramento? Dice: juramento, declaración solemne donde una persona afirma o niega algo o promete cumplir un deber o compromiso. Ojo acá, invocando a un testigo de máxima significación. Y un día Dios quiso mostrarnos con mayor fervor la inmutabilidad de su consejo, que Él no cambia. Y queriendo hacer esto, ¿sabe lo que Él hizo? Él juró. Pero dice la definición que para jurar se necesita invocar a un testigo ¿de qué? De máxima, más alto significación. Y entonces Dios comenzó a buscar, y no pudiendo jurar por nadie más, se prometió a sí mismo y se dijo a sí mismo: los voy a bendecir. ¿Sabe cuál es el juramento que Dios hizo? No voy a predicar de él esta mañana, pero se lo voy a decir, y se lo voy a decir en hebreo: Barak, Barak, Rabá, Rabá. Bendecido, bendecido, en abundancia, en abundancia. Dios se juró a sí mismo que te iba a bendecir y te iba a bendecir, y que su bendición sobre tu vida sería sobreabundante, sobreabundante. Y no pudiendo jurar por nadie más, se lo prometió a Él mismo. Y vamos a seguir leyendo, donde Jesús entró por nosotros. 18, para que por dos cosas inmutables, otra vez la palabrita, para que por dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Y mire, de esto le voy a hablar al final, si Dios así me lo permite y si Dios así quiere. Pero quiero del ancla, pero quiero que se dé cuenta de algo. Este texto habla del alma. ¿Y qué hay en el alma? La mente, la voluntad, las emociones, esas mendigas emociones que nos juegan chueco, que muchas veces no juegan a nuestro favor, ¿verdad? Que lejos de hacernos pacientes, nos hacen impacientes. Que lejos de hacernos confiados, muchas veces nos hacen desconfiar. Pero Dios dice que Él quiere mostrarte más abundantemente la inmutabilidad de su consejo, que Él no cambia. Y entonces te da una promesa, y esa promesa que Dios te ha dado, y esa promesa que Dios te ha dicho sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus padres, sobre tu escuela, sobre tu trabajo. Dios dice: quiero mostrarte más abundantemente el día de hoy que yo no cambio, y que eso se convierte en un ancla firme que te mantenga estable en medio de cualquier fluctuación que pudiera venir, y en medio del tiempo de espera que vamos a tener que pasar para heredar la promesa. Y termina el verso 20 diciendo: donde Jesús entró, esta parte es fascinante, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira, el mensaje de hoy es para dejarnos, es Dios queriendo dejarnos una semilla de esperanza. Porque sabes, si somos honestos, ¿qué es lo que estamos escuchando el día de hoy en la televisión? ¿Qué escuchamos en las noticias? ¿Qué escuchamos en la radio? ¿Qué vemos en las redes sociales? Puras malas noticias. Virus, enfermedades, pobreza, guerras. Y la cosa no está fácil.
Y uno lee y ve todas esas cosas y el corazón como que le dice a uno: se va a poner feo, vienen tiempos difíciles. Pero yo no vengo a hablarte de tiempos difíciles. Yo vengo a darte una palabra que provoque en tu vida esperanza y te mantenga firme en medio de esos tiempos difíciles. Quiero darle un poquito de contexto. Déselo fuerte a Dios. Quiero darle un poquito de contexto de este libro de Hebreos. El libro de Hebreos se escribe a una iglesia en el primer siglo. No sabemos exactamente quién la escribió. Algunos presuponen que fue el apóstol Pablo. Tampoco nos da certeza la Biblia de saber dónde estaba colocada esta iglesia, pero lo que sí sabemos es que eran hermanos creyentes, congregantes del primer siglo, judíos cristianos. Y esto es sumamente relevante, porque hablar de un judío que se había convertido a Cristo, que había aceptado a Jesús como su Mesías, no era cualquier cosa. Mire, muy probablemente muchos de los que estamos aquí, el día que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, llegamos emocionados a contarlo a casa, se lo contamos a la familia, y muy probablemente alguien nos dejó de hablar. Muy probablemente alguien se molestó. Muy probablemente alguien dijo: ¿cómo es posible que estés dejando tu religión en la que creciste durante tantos años? Muy probablemente alguien te puso una cara fea. Pero para los judíos, y más en aquel entonces, mire, era cosa seria. Era casi para hacerle un funeral. Y usted llegaba y le preguntaba: oye, ¿y Perenganito? ¿Perenganito? ¿Se murió? Ahí está el funeral, ya no existe, caput, se acabó. No sabemos nada más de él. Y es en este contexto en el que ellos estaban viviendo. Es en un contexto en el que, mire, los rechazaban. Ya no les vendían pan, el panadero ya no les vendía pan, el médico ya no los atendía, el dueño de la empresa los había despedido. La situación era una situación grave. Muchos habían estado en la cárcel pasando padecimientos de comida, de medicamentos. Y es en este contexto en el que ellos reciben la carta a los hebreos. Y es en este contexto en el que Pablo comienza a escribirles y comienza a decirles: miren, Cristo es mayor. Usted lee Hebreos desde el capítulo 1. Cristo es mayor que todos, mayor que los ángeles. El sumo sacerdote ha puesto a los ángeles a su servicio. Y ellos lo estaban leyendo y decían: sí. Pero ¿cuándo va a cambiar esta situación? ¿Cuándo va a cambiar esto que estamos viviendo? ¿Cuándo va a mejorar la situación? Porque estamos padeciendo hambre, porque estamos padeciendo medicamento, nuestros hijos, la economía. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces el capítulo 6 como que da un vuelco, y el apóstol Pablo, suponiendo que fue él, mire, para no errar le vamos a decir, y el Espíritu Santo entonces les escribe y les dice: miren, yo les quiero mostrar mucho más abundantemente que yo no cambio, y que ustedes pueden confiar en mi palabra, que ustedes pueden confiar en cada palabra que yo he hablado a sus vidas, y que todo lo que yo he dicho se va a cumplir en sus vidas. Y quiero hablarle hoy de tres cosas principalmente. Yo le decía, y espero que usted se haya dado cuenta de cómo Romanos 15:4 y Hebreos 6 se entrelazan. Pero yo le decía que Hebreos 6 como que profundiza un poquito más, como que nos enseña un poquito más de lo que Pablo hablaba a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 15, cuando les hablaba de la fe, la paciencia y de heredar las promesas. Y entonces yo le quiero hablar de tres cosas. La primera está en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 11 de Hebreos 6. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros mantenga la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? El Espíritu Santo llega a esta iglesia que estaba pasando por tiempos de desesperación y le dice: es necesario que se mantengan solícitos hasta el fin. ¿Y sabe qué significa esto del fin? Es muy fácil. Que eso que estás viviendo, así como tuvo un inicio,
también tiene un fin. Que esa aflicción, que esa condición que te está afectando, que está afectando tu casa, que está afectando tu economía, así como hubo un día que inició, va a haber un día que va a terminar. Pero es necesario, les decía, que se mantengan solícitos hasta el fin, que no tiren la toalla, que no se rindan antes de tiempo, que vivan y caminen creyendo que así como hubo un día que inició, hubo un día que va a terminar. Y hay un día que está escrito en el cielo, donde tu familia se va a restaurar, donde tu economía se va a restaurar, donde la sanidad va a venir a tu vida. Hay escrito un día en el cielo en el que esa promesa que Dios te dio va a suceder y se va a cumplir. Pero es necesario que no te rindas, que sigas adelante, que sigas creyendo, porque está escrito y Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Tenemos que aprender a confiar en su palabra. Quiero contarle un testimonio corto y rápido. Miren, los que me conocen mejor saben que yo soy un hombre que ama a su familia. Después de Dios, para mí mi familia es lo más importante. Soy un loco por mi familia. Amo saber que están bien, que todo va bien en casa. Pero hace 20 años el diablo se metió a mi casa. El diablo quiso destruir a mi familia. Y el diablo se metió a hacer sus cochinadas. Y el diablo dividió mi hogar. Mire, no solamente nos dividió y ya no vivíamos en la misma casa, ya no vivíamos en el mismo estado, ya no vivíamos en el mismo país. O sea, habían fronteras de naciones que dividían mi hogar. Y eso a mí me causaba una aflicción como usted no se imagina. Tal vez yo identifico en mi vida 2 momentos que han sido de los más oscuros de mi vida, y ese es uno de esos, en los que yo quería tirar la toalla, en los que yo no tenía esperanza, en el que yo no veía cómo Dios podía hacer eso. Si mi familia estaba dividida, si habían fronteras y países que nos separaban, y aún los que permanecíamos en casa estábamos divididos. Y un día entré a mi cuarto, y estando en mi cuarto abrí la palabra, y Dios me llevó a Jeremías 29. Muchos conocemos Jeremías 29, 11, 12, 13, pero el versículo 14, ese día se convirtió en una semilla de esperanza en mi vida. Jeremías 29, 11, se lo quiero leer. Dice, by the way, era esta misma Biblia. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el verso 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones. Y cuando yo oí esto, yo le dije, mira, esto yo no me lo estoy imaginando, esto tú me lo estás diciendo, es tu palabra, es tu promesa. Y ese día se encendió en mí una semilla de esperanza que me hizo estar orando y orando y orando y orando. Y yo no sé cuánto tiempo pasó, genuinamente no recuerdo si fueron días, meses o años, pero usted ve allá junto a mi calvita, yo apunté familia 3 de septiembre del 2006. Y esa fue la fecha de inicio para mí. Esa fue la fecha en la que todo comenzó. Pero me tocó perseverar hasta el fin, hasta ver el cumplimiento de esa promesa. Podemos poner la siguiente foto. Ellos son mi tesoro. Ellos son la gente que más amo. Y esa foto me encanta, no solamente porque todos nos vemos guapísimos allá.
Esa foto me encanta porque me recuerda que Dios es fiel. Que hubo un día en el que el diablo se metió a mi casa y quiso destruir a mi familia, pero hubo un día en el que la promesa que Dios me dio se cumplió. Y hoy yo no vengo a hablarte a ti de conocimiento, hoy yo no vengo a hablarte a ti de teoría, hoy yo vengo a hablarte de un Dios vivo, de un Dios que cumple sus promesas, de un Dios que lo que te dijo, Él lo va a hacer. Pero va a ser necesario que seamos perseverantes, y perseverantes hasta el fin, sabiendo que eso que un día inició, así como tuvo un día de inicio, tiene un día en el que va a terminar. Y verás la fidelidad de Dios en tu economía, en tu casa, en tu salud. Pero persevera, no te rindas, no tires la toalla. El verso 12 dice, que es la segunda cosa de la que te quiero hablar, Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos. Y sabe, la palabra perezoso en la Biblia no significa lo mismo que significa para nosotros en español. Perezoso para nosotros en español es alguien flojo. Perezoso en la Biblia me encantó descubrir que significa desafilado. Para no ser desafilado, para no perder el filo. Y el Espíritu Santo te dice: va a ser necesario que una vez que recibiste la promesa, seas perseverante, perseveres hasta el final, que tú creas y camines creyendo que hubo un día en el que todo inició, pero va a haber un día en el que todo terminará. Pero tu enfoque no puede ser en el tiempo, porque cuando tu enfoque es en el tiempo, tú te desafilas, tú comienzas a perder ese filo. Tu enfoque tiene que ser en la promesa que Dios te dio, en su palabra. Hace el año pasado, si no estoy mal, el año pasado a principios de año, durante el tiempo de primicias, el pastor nos hablaba acerca de afila tu hacha, ¿se acuerdan? Y nos contaba una historia que es muy famosa dentro del ámbito de los leñadores, de un leñador viejo, de un leñador experimentado y de un leñador joven, de una joven promesa del oficio. Y como un día este leñador joven retó al leñador viejo y le dijo: hey, vamos a ver si sigues siendo el mejor o si ya te superé. Y comenzó el concurso de leñar y empezaron a tirar árboles y árboles y árboles y árboles. Y mientras el concurso avanzaba, el leñador joven se iba llenando de confianza cada vez que él veía que él no paraba, pero que el otro leñador, el experimentado, sí se detenía. Y él decía: ya gané, ya la hice. Terminó el concurso y vino el conteo de árboles talados. ¿Cuál fue la sorpresa del leñador joven? Cuando dan el veredicto y dicen que el leñador viejo había ganado y lo había superado por mucho. Este joven, intrigado, se acercó donde el leñador grande y le preguntó: oye, ¿cómo es posible que me hayas ganado? Si yo no paré un segundo y a ti te vi parar muchísimas veces. El leñador experimentado le dijo: mira, es que mientras tú me veías parar y creías que yo estaba descansando, lo que yo estaba haciendo es que le estaba sacando filo a mi hacha. Y mientras tú avanzabas con poca efectividad, gastando tu cuerpo, gastando tus fuerzas, dando más golpes, yo me tomaba el tiempo para afilar mi herramienta y ser efectivo en lo que estaba haciendo. Y Dios me dijo: mira, no estamos en el mes del hacha, estamos en el mes de la Biblia. Y Efesios 6 dice que la Biblia es ¿qué cosa? La espada del Espíritu. Pero una espada sin filo ¿funciona? Tampoco funciona. Oh, Mike, ¿estás diciendo que la Biblia pierde filo? No, tranquilo. Estoy preguntándome qué tan efectiva está siendo la palabra en tu vida. ¿Qué tan efectivo estás siendo en el uso de esa arma que Dios te dio? ¿Qué tan efectivo estás siendo? ¿Estás afilando tu espada? ¿La estás afilando en tu boca? ¿La estás afilando en tu mente? ¿La estás afilando en tu corazón? Dice la Biblia que hierro con hierro se aguza. ¿Sabe cómo le va a sacar usted filo a su vida? Golpeándola y confrontándola contra la espada del Espíritu.
Hebreos 4 dice: la cual escudriña nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y revela lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 6, 11 y 12 dice: has recibido promesas de Dios. Dios quiere mostrarte mucho más abundantemente que Él no cambia, que Él va a cumplir su promesa. Pero es necesario, número uno, que seas perseverante, y perseverante hasta el final. Que no te enfoques en el tiempo que ha pasado, que te enfoques en la promesa y en la palabra que Dios te ha dado, para que no pierdas filo. Y luego el verso 12 termina diciendo la tercera cosa de la que te quiero hablar: para que seáis imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Tienes que perseverar hasta el final. Tienes que afilar tu vida. No puedes perder el filo. Y lo tercero que dice el Espíritu Santo es: tienes que imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y si hablamos de gente de fe, tenemos que irnos al libro de Hebreos, capítulo 11, la galería de los héroes de la fe. Y yo me puse a orar y le dije: mira, me quedan 6 minutos. Imagínate que yo te hable de todos los que Hebreos 11 habla. Espíritu Santo, dime cuál. Dime cuál es el que tú quieres hablar. Dime cuál es el que tú quieres ejemplificar en este mes de la Biblia. Y hubo uno que tenía que ser. El Espíritu Santo me dijo: es este, Mike. Y me llevó al libro de Josué. Y le dije que me gusta comenzar por el final. Así que quiero comenzar con las últimas palabras que Dios habló a Josué, y con las últimas palabras que Josué habló. Josué, verso 21, capítulo 21, versos del 43 al 45, dicen: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había, ¿qué cosa? Jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó a sus enemigos en sus manos. Mire, yo no sé usted, pero yo estoy tomando esta palabra y yo le voy a poner la fecha de hoy: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero vea cómo termina diciendo el verso 45. Se me hace glorioso, se me hace una locura. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa, y pon tu nombre, a la casa Duarte Peniche, a la casa Gómez, a la casa Coral, a la casa León. Dile: no faltó una sola de las palabras que Jehová había hecho a la casa de Israel. Lea conmigo el final: todo se cumplió. Todo se cumplió. Vea Josué 23:14, lo que Josué dice en sus últimos días, lo que Josué dice antes de ir con el Señor: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Sabe? Yo me imagino ese momento en el que nos encontremos en esta tierra, ya en nuestros últimos días, ya tal vez haciendo nuestra última oración a Dios antes de verlo cara a cara. Y yo me imagino a Miguel Duarte viendo a sus sobrinos, recordando tal vez a mis papás que ya no estén, recordando la vida que viví, y poder decirle a Dios: Señor, no faltó una sola de tus promesas hacia mi casa. No faltó una sola de tus palabras que se cumplieran en mi vida. Todo se cumplió.
Usted se imagina qué glorioso poder estar un día antes de partir, un día antes de ver cara a cara a su Salvador y decirle, ver a sus generaciones, ver a sus hijos, ver a su familia y poder recordar lo que fue tu paso por esta tierra. Y ese último día decirle a Dios, una sola de tus palabras, una sola no se cumplió. Todo lo que dijiste que harías, lo hiciste. Qué glorioso. Yo me imagino ese día y yo quiero que ese sea mi último día en esta tierra. Pero te dije que me gusta comenzar por el final. Que me gusta comenzar por el final. Cuando usted lee Josué ahora, entonces capítulo 1, usted lee toda la promesa que Dios le da a Josué. Como Dios le dice a Josué, de los versos 2 al 6: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Pero luego en el verso 7, 8 y 9 da la clave de lo que sería el nexo entre la promesa que Dios le dio y que Josué pudiera decir, todo se cumplió. Dios le dio una promesa a Josué: nadie te podrá hacer frente, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, conquistarás reinos, conquistarás tierras. Y hubo un día en el que Josué dijo, se cumplió todo. ¿Qué fue lo que hizo que todo se cumpliera? Josué 1, 7, 8 y 9, 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en algunas cosas, para que seas prosperado en el 50% de lo que emprendas, para que tengas la mitad de la salud que Dios te prometió, para que se salve la mitad de tu casa. No, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuántas cosas te saldrán bien? Todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Confía en su promesa, confía en su palabra. Hebreos 6 terminaba diciendo, para que tengáis esta promesa, se las doy, para que tengan un fortísimo consuelo. Yo no sé dónde has buscado consuelo en tu vida. Tal vez hoy te sientes desesperanzado porque has buscado consuelo donde no deberías. Tal vez has buscado consuelo en un mejor trabajo, en una mejor situación, en una mejor dinámica familiar. Tal vez en tus fuerzas has buscado hacer tantas cosas. Pero hoy Dios te dice, yo te di mi promesa y mi palabra para que ésta se convierta en el ancla de tu alma. Que la palabra de nuestro Dios se convierta en eso que nos mantiene firme. Que así como en el barco, cuando viene la tormenta, el barco se está moviendo y uno tira el ancla para que el barco no se pierda. Que así la palabra de nuestro Dios se convierta en el ancla de nuestra alma, que trae un fortísimo. ¿Sabe qué hay más alto que fortísimo? Nada. ¿Qué hay más fuerte que fortísimo? Fortísimo. No va a haber consuelo más grande que usted pueda tener en su vida que el consuelo que nos da confiar en que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Crea que así como hubo un día en el que eso comenzó en su vida, hay un día en el que va a terminar. Persevere hasta el final. Persevere hasta el final, no se rinda. Sáquele filo a su vida. Escudriñe la palabra y sea imitador. Hoy lo invito a ser imitador de Josué, de
de un hombre que puso su fe y su confianza en la palabra de Dios. Y cuando Dios le dio a Josué, en Josué 6, la instrucción: ve y conquista Jericó y vas a dar vueltecitas alrededor. Dígame, ¿qué estrategia militar es esa? Pero Josué no confió en sus fuerzas. Josué no se puso a buscar una mejor estrategia. Josué escuchó la voz de Dios porque su fe estaba cimentada en su palabra, y conquistó la tierra que Dios le dio. Una fe que conquista es una fe que cree las promesas de Dios y camina en ellas. Que dice que tenemos esta promesa como firme ancla de nuestra alma. Le digo esto y con esto termino. En el antiguo pacto, cuando el sumo sacerdote quería entrar al lugar de la gloria de Dios, él entraba una vez al año, y al sumo sacerdote le amarraban una cuerda en el tobillo, y él entraba al aposento alto. Si él no había estado a cuentas con Dios, él iba a caer muerto. Y entonces, cuando pasaba un tiempo y veían que este hombre no salía, que el sumo sacerdote no salía, el hombre que tenía agarrada la soga en el otro extremo, que el sumo sacerdote tenía amarrada al tobillo, lo jalaba y lo sacaba del lugar de la gloria. ¿Sabe cómo se llamaba ese hombre que tenía la cuerda? El ancla. En el antiguo pacto, el ancla te sacaba de la gloria de Dios. En el nuevo pacto, el ancla es Cristo. Cristo es el verbo, la palabra de Dios, y Él nos da la posibilidad de ver la gloria. Y en la gloria, todo lo que te hace falta está hecho. Todo está hecho. No le creas a Dios por menos que el todo en tu vida, y verás todas las promesas de Dios cumplirse. Cierre sus ojos ahí donde está un momento. Quiero hacer dos invitaciones. Una primera invitación es para usted que nos visita el día de hoy, para usted que vino el día de hoy a encontrarse con Dios. Sabe, Dios lo trajo porque Él quiere encontrarse con usted. Y dice la Biblia que Jesús murió en la cruz por sus pecados, para que usted y yo podamos experimentar la gloria de Dios. Usted y yo necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Y todos con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados. Yo quiero hacer una oración invitando a Jesús a entrar a nuestro corazón. Y si usted nos visita hoy, quiero pedirle que haga esta oración conmigo, y toda la iglesia nos ayuda. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos delante de ti. Jesús, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz por nuestros pecados y que moriste para darnos vida eterna. Hoy te pedimos que entres a nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Ven a morar en nosotros. Sálvanos, Jesús. Te reconocemos como el Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahí donde tú estás, todos con los ojos cerrados, quiero saber, ¿habrá alguien que hoy recibió a Jesús en su corazón? ¿Habrá alguien que hizo el día de hoy esta oración aceptando a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador? Por favor, levante la mano. Si usted hizo esta oración el día de hoy, si usted nos visita e hizo esta oración recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador, Dios le bendiga. Veo su mano allá atrás. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Veo su mano acá al frente. Dios le bendiga. Veo su mano allá atrás. Veo su mano allá atrás. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Veo su mano allá atrás. Por favor, todas estas personas que levantaron su mano, pasen al frente, por favor. Todos los que levantaron su mano, pasen al frente, pasen al frente. Queremos darle la bienvenida a la familia de Dios. Queremos darle la bienvenida a la casa de Dios. Pasen al frente. Si usted hizo esta oración, aunque no haya levantado la mano, pase al frente. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Cristo mi Salvador.
bienvenida a la familia de Dios. Queremos darle la bienvenida a esta casa y queremos orar por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos por estos nuevos hermanos y amigos, Señor, que hoy son tus hijos. Te pedimos que los bendigas, Señor. Te pedimos que tú, que has entrado hoy a su corazón, traigas a ellos, Señor, un fortísimo consuelo de saber que el ancla ha entrado a su vida, que la promesa de salvación se ha cumplido en cada uno de ellos, y que como esta promesa, Él vean todas las promesas que tú les das cumplirse en sus vidas. Yo los bendigo, Señor, y en el nombre de Jesús yo declaro que si hay alguno enfermo entre ellos, Señor, tú traes sanidad a sus cuerpos. Señor, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y atrás de usted hay alguien que quiere darle la bienvenida a la casa de Dios. Dese la vuelta, queremos darle la bienvenida a esta casa. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Él siempre ha sido fiel. Sabes que tal vez nuestro enfoque era el que estaba incorrecto. Tal vez nos estábamos cansando porque no habíamos recibido una palabra que era la que Dios quería darnos, para que sepamos que Él no cambia, que tengamos fortísimo consuelo. Y tal vez nuestra vida se había desgastado porque en medio del proceso no habíamos estado afilando nuestra hacha. Pero hoy Dios quiere decirte: no me he olvidado de la promesa que te he dado. No me he olvidado de la promesa que he dado a tu casa. No me he olvidado de la promesa que he dado a tus hijos. No me he dado la promesa que he dado a tu empresa. No me he olvidado de cada una de las palabras que he hablado a tu vida. Pero es necesario que hagamos compromisos con Dios, que seamos perseverantes hasta el final. No importa cuánto tiempo haya pasado, 1 día, 2 días, 3 años, desde el 2006, no importa cuánto tiempo haya pasado, sigue creyendo. Hoy Dios te dice: sigue creyendo, porque no me he olvidado de tu casa, no me he olvidado de tus hijos, no me he olvidado de tus padres, no me he olvidado de tu salud, no me he olvidado de tu economía. Hoy Dios te dice: no me he olvidado de ti, y quiero mostrarte mucho más abundantemente la inmutabilidad de mi consejo, que yo, dice el Señor, no cambio, que mi promesa sigue en pie. Que tu enfoque no sea el tiempo que ha pasado, que tu enfoque sea que Dios es fiel y Él cumplirá su palabra. Y por último, hazte hoy un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Imita a Josué, que conquistó Jericó. Y yo no sé, tal vez él habrá dicho: hoy cae la muralla, y no cayó. Hoy cae y no cayó. Hoy cae y no cayó. Y tal vez hoy estás como él. Pero Josué no se detuvo. Siguió rodeando y siguió rodeando y siguió rodeando. Porque un día ese muro que está entre tu tierra prometida y lo que Dios te prometió, un día ese muro va a caer y tú vas a conquistar esa tierra. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Padre, hoy te damos gracias. Te
damos gracias porque tú has llenado nuestra vida de un fortísimo consuelo. Porque tú hoy nos has mostrado mucho más abundantemente que tú no cambias, que tu palabra no cambia y que todo lo que tú dijiste sobre nuestra vida se cumplirá. Padre, hoy nos llenamos de esperanza. Hoy salimos de aquí revestidos de esperanza, Señor, dispuestos a conquistar cada una de las promesas que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que se cumplirán. En tu tiempo seremos pacientes, no perderemos la fe y esperaremos, Señor, sabiendo que el que lo prometió es fiel y así lo hará. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.